No es que los católicos de hoy sean peores que los de hace 50 años. No es que la fe se haya debilitado. Es algo más preciso y más doloroso que eso. Hace 50 años, un sacerdote podía pasarse 18 horas seguidas en el confesionario porque había aprendido a enseñarle a la gente a ver sus pecados, a ver los que nunca habían visto, los que se habían normalizado, los que llevaban décadas instalados en la vida de personas que rezaban el rosario, iban a misa y se consideraban buenos católicos. Hoy ese tipo de confesión casi no existe, y las almas que deberían estar en paz llegan a los 60, a los 70 años, cargando algo que no saben nombrar. Un peso, una incomodidad que no es exactamente tristeza, pero que tampoco es paz. Como el cura de Ars, que entendió que el mayor problema no era la gente que se alejaba de los sacramentos, sino la que los cumplía sin que nada cambiara por dentro. Soy el padre Miguel, y en estos años de sacerdocio he acompañado a demasiadas personas que llegaron al final de su vida con esa carga sin resolver. Si sienten que algo así les habita, suscríbanse a este canal, no como gesto de internet, como un pacto silencioso de que no van a dejar eso sin atender. Activen la campana y en los comentarios escriban el nombre de alguien por quien quieran que rece durante esta cuaresma. Los leo todos. La verdad es esta, y es lo que nadie les ha dicho con claridad. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario algo que la Iglesia tardó décadas en tomar en serio. Dijo que Dios le mostró almas en el momento de la muerte, almas que habían vivido toda su vida dentro de la Iglesia, que habían recibido los sacramentos, que habían rezado el rosario, que conocían la doctrina y que en ese instante final, en ese momento en que el alma se separa del cuerpo y se presenta ante Dios, caían, no por odio a Dios, no por haber abandonado la fe, sino porque nunca se habían confesado de verdad. Eso no es una exageración mística. Es una advertencia que la Iglesia ha recibido y que muy pocos sacerdotes se atreven a transmitir con claridad. Hoy me dirijo a quienes tienen más de 60 años. No porque los más jóvenes no necesiten escuchar esto, sino porque el tiempo de recibir esta gracia, para ustedes, puede ser más corto de lo que piensan. Y porque hay pecados específicos, 12 pecados concretos, que los católicos de su generación cargan en silencio, muchas veces sin saberlo, y que esta cuaresma pueden y deben llevar al confesionario. Quiero que imaginen una escena. Es miércoles por la tarde. Un hombre de 68 años está sentado en su sillón favorito. Acaba de llegar de misa. Tiene el rosario todavía en la bolsa del pantalón. En la pared de la sala cuelga una imagen de la Virgen de Guadalupe que su madre le regaló cuando se casó. Sus hijos ya no viven en casa. La casa está tranquila. Y en ese silencio, sin que nadie lo vea, ese hombre siente algo que no sabe bien cómo nombrar. Una especie de peso, una incomodidad que no es exactamente tristeza, pero que tampoco es paz. Y si alguien le preguntara qué le pasa, probablemente diría que nada, que está bien, que ya está viejo para andar con esas cosas. Ese peso tiene nombre, se llama conciencia, y lleva años hablándole a ese hombre sin que él le haya respondido. ¿Cuántos de ustedes se reconocen en esa escena? ¿Cuántos sienten que hay algo entre ustedes y Dios que no está del todo resuelto, pero que han aprendido a ignorar? ¿Cuántos van a misa, rezan sus devociones, cumplen con lo que les enseñaron de niños y aún así sienten que la paz que debería darles la fe no termina de llegar? El problema no es la fe, el problema es la confesión, o más exactamente, la falta de una confesión sincera, completa, que abarque no solo los pecados que todos conocemos, sino aquellos que hemos normalizado, los que hemos olvidado, los que nunca supimos que eran pecados, y los que sabemos perfectamente que son pecados, pero que hemos decidido no mencionar porque son dolorosos, porque nos avergüenzan, o porque pensamos que a estas alturas ya no importa. San Juan María Vianney, el cura de Ars,
Llegó a confesar durante 18 horas seguidas en ciertos días del año, no porque los peregrinos que llegaban a su pueblo fueran los más pecadores de Francia, sino porque él tenía un don que pocos sacerdotes han tenido en la historia, el don de hacer ver a las almas los pecados que ellas mismas no podían ver. Personas que llegaban pensando que no tenían nada grave que confesar, salían del confesionario después de una hora llorando, no de vergüenza, sino de alivio, porque por primera vez en décadas habían nombrado lo que llevaban cargando. El cura de Ars decía que la mayoría de las almas que iban al infierno no iban por pecados enormes, iban por pecados olvidados, callados o nunca reconocidos como tales, pecados que habían formado parte de la vida cotidiana durante tanto tiempo que el alma ya no los sentía como pecados. Los había asimilado, los había convertido en costumbre, y una costumbre pecaminosa que nadie lleva nunca a la confesión es una herida que supura en silencio durante años. Lo que les voy a mostrar ahora cambia eso. Pero primero necesitan entender algo que la mayoría ignora. Hay dos tipos de católicos que llegan a los 60 años sin haberse confesado bien. El primero no va a misa, el segundo va cada domingo. Y los dos están en el mismo riesgo espiritual. El primero porque abandonó los sacramentos. El segundo porque los cumplió mecánicamente, sin conversión interior, sin examen de conciencia real, sin permitir que la gracia hiciera su trabajo. Esta Cuaresma, si tienen más de 60 años, les pido que no la vivan como todas las anteriores, porque puede ser la decisiva. Voy a hablarles de 12 pecados. No son los 12 más horribles de la teología moral. Son los 12 más frecuentes, más silenciosos y más peligrosos en la vida de un católico que lleva décadas en la Iglesia. Los presento en grupos, porque tienen una lógica interior. El primero grupo son los pecados que se volvieron costumbre. Hay pecados que alguna vez reconocieron como tales. Los sintieron. Quizás los confesaron una o dos veces en la juventud, pero los repitieron tanto que dejaron de sentirlos. Ya no generan culpa, ya no incomodan, simplemente forman parte de quienes son. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso. El primero de estos pecados es la crítica habitual y el juicio de los demás, no el comentario ocasional, no la queja legítima. Estoy hablando del hábito instalado, muchas veces décadas, de hablar mal de los otros como forma natural de relacionarse. El hijo que nunca hace nada bien, la nuera que no cocina como debe, el vecino que es un irresponsable, el párroco que da sermones aburridos, la cuñada que se cree mucho. Estoy hablando de familias que llevan 30 años de sobremesa criticando a alguien, y esto nunca, nunca aparece en el confesionario, porque se ha normalizado tanto que ya no se percibe como pecado. Pero lo es. Cristo fue muy claro al respecto, y la acumulación de décadas de este hábito forma en el alma una dureza que bloquea la gracia de maneras que nosotros no vemos, pero Dios sí. El segundo pecado de este grupo es el rencor guardado como derecho, no el odio activo, no el deseo de hacer daño. Estoy hablando del rencor frío, callado, perfectamente justificado. Porque sí, en muchos casos les hicieron daño, daño real. Un hermano que los traicionó en una herencia, un hijo que los abandonó cuando más lo necesitaban, un cónyuge que los hirió de maneras que no se pueden contar. Y ante ese daño real, adoptaron una postura que parece razonable. No lo perdono. Me hicieron esto. Tengo derecho a no perdonar. Quiero que entiendan algo con toda claridad. El rencor no es una postura humana legítima que Dios comprende. El rencor es un estado de pecado, así de directo, y un alma en estado de rencor que recibe los sacramentos, que comulga, que reza su rosario, está recibiendo esos sacramentos sin la disposición necesaria. Lo que el Señor dijo fue absolutamente inequívoco. Si no perdonan, no serán perdonados. No es una sugerencia, es una condición.
Esta cuaresma, ese rencor, ese concreto, el que ustedes ya saben cuál es, tiene que llegar al confesionario. El tercer pecado de este primer grupo es la mentira habitual. No la gran mentira, no el fraude, no la estafa. Hablo de las mentiras pequeñas que se repiten, las medias verdades, las exageraciones convenientes, los silencios calculados, las versiones de los hechos que nos favorecen. Muchas personas mayores de 60 años han construido durante décadas una forma de relacionarse con los demás basada en no decir del todo la verdad, con los hijos, con el cónyuge, con el sacerdote. Y eso también se normaliza, y eso también se vuelve invisible. Pero una vida de pequeñas mentiras forma en el alma una estructura interior de deshonestidad que aleja de Dios más de lo que cualquiera imagina. Piensen en esto un momento. Si a lo largo de 40 años han desarrollado el hábito de no decir del todo la verdad, ¿qué les hace pensar que en el confesionario de repente van a ser completamente honestos? La disposición interior que se lleva al confesionario es la misma que se lleva al resto de la vida. Pero eso es solo la primera parte. Lo que viene ahora es lo que más pesa, y es lo que menos aparece en los confesionarios. Hay un tipo de pecado del que casi nadie habla. No son los pecados que cometieron, son los pecados de lo que no hicieron. La Iglesia los llama pecados de omisión, y en la vejez, estos pesan más que todos los demás juntos. Permítanme contarles algo que viví hace unos años en una parroquia donde fui a ayudar durante una cuaresma. Un hombre mayor, tendría unos 72 años, se me acercó al final de una misa. Era un hombre de apariencia serena, bien vestido, de esos que claramente llevan décadas siendo parte de la comunidad parroquial. Me dijo que quería confesarse, pero que no sabía de qué, que llevaba 50 años yendo a misa y que sentía que no tenía nada grave que confesar. Me senté con él y le hice una sola pregunta. Le pregunté si sus hijos rezaban. Se quedó en silencio. Luego me dijo que no, que sus hijos habían dejado la iglesia hacía años. Le pregunté si él les había enseñado a rezar cuando eran pequeños. Otro silencio más largo. Me dijo que bueno, que él los llevaba a misa, que los había bautizado, que los había puesto en el catecismo. Le pregunté si alguna vez había rezado con ellos en casa, de rodillas, en familia, no solo antes de comer, sino en oración real. El silencio de ese hombre duró casi 1 minuto, y luego me dijo, con los ojos húmedos, nunca, nunca lo hice. Ese hombre llevaba 50 años yendo a misa, y ese era su pecado más grave. El pecado que nunca había confesado porque nunca lo había reconocido como tal. El cuarto pecado, entonces, es este: no haber transmitido la fe a los hijos de manera activa, personal y constante. No hablo de los hijos que se alejaron por sus propias decisiones. Hablo de preguntarse honestamente: ¿hice lo que me correspondía como padre o madre católico? ¿Les enseñé a rezar? ¿Oré con ellos? ¿Hablé con ellos de Dios, de la fe, de la Virgen? ¿No solo los llevé a los rituales? Esta pregunta duele, pero tiene que hacerse. Y la respuesta honesta, si es negativa, pertenece al confesionario. El quinto pecado de omisión es la negligencia espiritual hacia el cónyuge. El matrimonio es un sacramento, y uno de los propósitos fundamentales de ese sacramento es que los esposos se ayuden mutuamente a llegar al cielo. ¿Cuántos matrimonios de 60 años en adelante han vivido la fe de manera completamente individual? Él reza por su lado, ella reza por su lado. Nunca han orado juntos. Nunca han hablado de su vida espiritual con sinceridad. Nunca se han acompañado en la confesión, en la dirección espiritual, en el crecimiento en la fe. Eso no es un fracaso menor. Es una negligencia seria respecto a lo que el sacramento exige. El sexto pecado es el más doloroso de nombrar. Hay personas en la vida de cada uno de ustedes a quienes deben una disculpa que nunca llegó. Personas que fueron heridas por sus palabras, por sus decisiones,
por sus omisiones. Quizás ya son mayores, quizás ya murieron, quizás son sus propios hijos. El confesor los perdona ante Dios, pero esa persona, si todavía vive, todavía espera, y la gracia del sacramento no sustituye la reparación humana que se debe. San Luis María Grignion de Montfort, uno de los grandes apóstoles marianos de la historia, enseñó algo que quiero traer aquí porque ilumina exactamente lo que estamos hablando. Enseñó que consagrarse a María no es una devoción sentimental. Es ponerse en manos de quien sabe mejor que nadie cómo preparar un alma para encontrarse con su Hijo. Y esa preparación, siempre, sin excepción, pasa por la verdad interior, por ver el alma como realmente es, por ver los pecados que el orgullo y la costumbre han vuelto invisibles. Por eso les propongo algo concreto. Antes de ir al confesionario esta Cuaresma, recen un momento en silencio delante de la imagen de la Virgen que tengan en su casa y díganle con honestidad: Señora, muéstrame lo que tengo que confesar. Esa oración tiene poder. María intercede para que el alma pueda ver, y lo que a ustedes solos les costaría meses reconocer, con su intercesión puede volverse claro en días. Ahora quiero hablarles de los pecados que quizás nunca han reconocido como tales, los pecados invisibles, los que están mezclados con la fe de tal manera que parecen parte de ella. El séptimo pecado es la superstición mezclada con la fe. Sé que esto puede sonar extraño para personas que han sido católicas toda la vida, pero en la cultura mexicana, y lo digo con todo el respeto que me merece esa cultura, existe una tendencia muy extendida de mezclar la fe católica con prácticas que no son compatibles con ella. El uso de amuletos para la buena suerte, la creencia en el mal de ojo, la consulta de curanderos o personas que hacen limpias, la lectura del horóscopo tomada en serio, las creencias en energías, en el destino, en poderes de ciertas piedras o plantas. Todo eso mezclado con el rosario, con la misa, con la devoción a la Virgen. Dios no comparte el altar con nada. Esto es serio. Y si en la vida de ustedes existe alguna de estas prácticas, aun cuando les parezca inofensiva, pertenece al confesionario. El octavo pecado es el escándalo silencioso. Una de las responsabilidades más graves que tenemos como católicos es que nuestra vida sea coherente con nuestra fe. Porque hay personas, especialmente los más jóvenes en nuestra familia, que nos observan. Y si lo que ven en nosotros es una fe de fachada, una fe de sacramentos cumplidos y vida cotidiana sin conversión, eso también los aleja de Dios. No hay que haber renegado de Cristo en voz alta para haber dado escándalo. Basta con vivir de cara a la iglesia y de espaldas a sus mandamientos. El noveno pecado es la ingratitud habitual. Es el pecado que nunca aparece en ningún confesionario. Nadie se confiesa de no dar gracias a Dios. Pero una vida de quejas continuas, de sentir que siempre falta algo, de ver todo lo malo que ha pasado sin reconocer todo lo bueno que Dios ha dado, es una forma de soberbia. Es vivir como si todo lo que se tiene fuera mérito propio y todo lo que falta fuera culpa de otros. Eso también se confiesa. Y ahora llegamos a los tres últimos pecados, los que son propios de esta etapa de la vida, los que nadie menciona porque nadie se atreve. El décimo pecado es la amargura espiritual. Hay personas mayores de 60 años que llegaron a esa edad sin paz, no porque no crean en Dios, sino porque en el fondo le guardan rencor a Dios, por los hijos que no resultaron como esperaban, por la salud que se fue, por el matrimonio que no fue lo que soñaron, por la pobreza, por la soledad. Esa amargura es real, ese dolor es real. Pero cuando se convierte en una postura permanente de desconfianza hacia Dios, cuando se vive con la sensación de que Dios no fue justo con uno, eso no es solo tristeza humana. Es un pecado contra la fe y contra la esperanza, y necesita nombrarse. El undécimo pecado es la presunción de salvación. Después de décadas de práctica católica, muchos asumen que el cielo está garantizado, que ya hicieron lo suficiente,
que Dios los conoce y entiende todo. Esta es quizás la actitud más peligrosa de todas porque cierra al alma a la gracia. La confianza en Dios es una virtud. La presunción es orgullo disfrazado de fe. Y la Iglesia la considera un pecado grave contra la esperanza. El 12º pecado es el abandono de la oración disciplinada. Muchos adultos mayores, que deberían tener más tiempo que nunca para la oración, en realidad rezan menos que antes. Dicen que rezan en el corazón, que ya no necesitan el rosario porque hablan con Dios constantemente. Pero la oración del corazón sin disciplina, sin estructura, sin tiempo reservado y cumplido, muchas veces es simplemente la ausencia de oración con otro nombre. Quiero que se detengan un momento, solo un momento. No sigan escuchando hasta que esto les cale de verdad. Tienen más de 60 años. Han enterrado personas que amaban. Saben, en lo más profundo de ustedes mismos, que ellos también van a morir. No es un pensamiento agradable, pero es el pensamiento más honesto que existe. Y saben también, aunque no lo digan, aunque intenten no pensarlo, que hay algo entre ustedes y Dios que todavía no está resuelto. Eso que sienten no es angustia sin sentido, es una gracia, es Dios llamando. En 30 años de sacerdocio he acompañado a personas en su lecho de muerte. He estado presente en momentos que nadie olvida. Y lo que más he visto, lo que más me ha marcado, no son los grandes pecadores arrepentidos. Son los buenos católicos, los que fueron a misa toda su vida, los que rezaron el rosario, los que se confesaron regularmente, que en ese momento final reconocen que nunca se confesaron de verdad, que siempre dijeron lo mismo, lo superficial, lo fácil, y que guardaron dentro lo que más pesaba. Y en ese momento ya no hay tiempo para el examen de conciencia profundo que requieren décadas de acumulación. Un alma que llega a los 60 años sin haberse confesado de verdad, no llegó sola hasta ahí. Llegó cargando décadas de gracia rechazada, y aún así Dios espera, pero no espera para siempre. La Cuaresma no es un ritual anual, es una oportunidad real que Dios pone en manos de cada uno. Y esta puede ser la decisiva. La misericordia de Dios es infinita. Eso es verdad. Pero la misericordia de Dios actúa a través de los sacramentos, no alrededor de ellos, no en lugar de ellos. La confesión no es un trámite burocrático de la Iglesia. Es el momento en que Dios mismo, por la boca del sacerdote, dice: «Estás perdonado». Esas dos palabras, dichas sobre una confesión sincera, cambian el estado del alma de una manera que ninguna oración privada puede cambiar, porque lo que ata el pecado solo se desata en el sacramento. Les pido algo concreto. Esta semana, no el domingo, esta semana, vayan a una misa entre semana. Y al entrar a la iglesia, antes de sentarse, deténganse frente al sagrario, de pie, en silencio, y digan estas palabras en voz baja: «Señor, muéstrame lo que tengo que confesar». Solo eso, con honestidad, sin miedo. Después pidan un turno para confesarse. No mañana, esta semana. Y al salir de esa misa, ofrezcan su Cuaresma completa, con sus años, con sus cansancios, con sus dolores, con todo lo que han cargado, como reparación por los pecados que hoy han reconocido. Esa ofrenda, hecha con fe, tiene más valor ante Dios de lo que imaginan. Señor Jesucristo, tú que en la cruz pediste perdón por quienes no sabían lo que hacían, mira hoy a cada una de las personas que me están escuchando. Mira sus años, su cansancio, su fe muchas veces imperfecta pero real. Mira también lo que cargan en silencio, lo que no han podido nombrar, lo que no supieron ver hasta hoy. Señora, Virgen de Guadalupe, tú que se apareciste en este suelo para dar a tu Hijo a los que más te necesitaban, intercede hoy por cada uno de tus hijos que escucha estas palabras.
Llévalos de la mano hasta el confesionario. Prepara su corazón para que la gracia pueda hacer lo que nosotros solos no podemos hacer. San Juan María Vianney, tú que conociste mejor que nadie el peso de las almas sin confesión, ruega por ellos. Concédeles, Señor, el don de la contrición verdadera, no el miedo al castigo, sino el amor que reconoce la ofensa. Y cuando lleguen ante ese sacerdote y abran la boca para decir lo que han callado durante años, que sientan que eres tú quien los escucha, que eres tú quien dice, estás perdonado. Amén. Si lo que escucharon hoy los tocó en algún lugar que llevaba tiempo cerrado, les pido que se suscriban a este canal. No es un gesto vacío. Es una decisión de seguir alimentando su fe con profundidad, con verdad, sin concesiones. Activen la campana para que nada de lo que se comparte aquí les pase desapercibido. Hay almas que necesitan esto, y tal vez lo encuentren porque ustedes lo comparten con alguien que lo necesita más. Y en los comentarios quiero pedirles algo. Escriban una sola palabra. La palabra que describe lo que sintieron escuchando este video. Solo una. Esa palabra me dice más que cualquier otro comentario. Y si sienten que hay alguien en su familia que necesita escuchar esto, compártanlo. Esa puede ser la obra de misericordia más importante que hagan esta Cuaresma. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja y les dé la gracia de vivir lo que hoy escucharon. Que María Santísima interceda por cada uno de ustedes y por sus familias, especialmente por los que más lo necesitan y menos lo piden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.